Kaixo, esta es una serie de 5 vídeos en los que te voy a explicar qué hemos descubierto en mi doctorado y cuáles han sido las mejores y peores experiencias. En esta primera parte te voy a presentar el prota de mi tesis y por qué lo hemos investigado. Como te imaginarás, es el ADN. Y recordemos, hay dos formas de conseguirlo. En el laboratorio usamos ADN de entre 10 hasta unas 2000 pares de bases. Es decir, que si usamos ADN celular que tiene millones de pares de bases, es necesario cortarlo. Y además no sabes exactamente qué secuencias estás usando. Así que sí, una opción es usar ADN de animales, como el del salmón, pero otra es crear el ADN en el laboratorio, que es más caro, pero sabes que estás usando la secuencia que te interesa. Pero antes de ir al laboratorio vamos a repasar qué papel tiene el ADN en la naturaleza. Por ejemplo, el ADN del espermatozoide de salmón está muy feliz en la célula, y seguramente sabrás que forma una doble hélice con una secuencia complementar. Pero esto es muy importante, no siempre está en forma de doble hélice, también puede estar en forma de triplete o cuadruplete. Por ejemplo, entre 4 guaninas o 4 citosinas. Para pasar de una estructura a otra se forman distintos puentes de hidrógeno, pero el ADN no puede elegir cuándo quiere pasar, por ejemplo, de una doble hélice a un cuadruplete. No. Todo depende del entorno que hará que una estructura sea más energéticamente favorable. Por ejemplo, cuando el ADN tiene muchas moléculas de agua a mano, le viene bien formar la doble hélice en forma B. Pero cuando tiene menos, suele formar esa doble hélice con forma A o Z. O incluso, en algunos casos muy específicos, puede formar los tripletes, los cuadrupletes y ya está. Como ves, el entorno determina la estructura del ADN y la estructura determinará su función, que en la célula suele ser guardar el código genético y dar instrucciones a las proteínas. Por ejemplo, se sabe que los cuadrupletes sirven de interruptores para activar y desactivar ciertos genes que son los que dan esas instrucciones. Si esto no estuviese controladísimo, acabaría en catástrofe, como pasa cuando se genera un tumor. El ADN es mucho más que 4 letras, y las interacciones que hace y la forma que tiene es mucho más importante de lo que parece, no solo en la célula, también en aplicaciones nanotecnológicas. Solo que para la nanotecnología, el ADN se hace en el laboratorio porque queremos tener secuencias muy bien definidas y normalmente suelen ser cortas. Si has visto mi otro vídeo, sabrás que hace 40 años empezó a investigar el ADN, sus usos, fuera de la célula, porque se pueden hacer nanoestructuras y sensores con muchísima precisión, igual que se hacen con otros polímeros o con el grafeno. Pero hay un gran problema, estamos muy lejos de controlar la forma y la función del ADN tan bien como lo hace la célula. A diferencia de la célula, donde hay casi un 60% en peso de proteínas que se encargan de regular todo el ADN, en las aplicaciones tecnológicas solo utilizamos agua y sal. El agua porque es donde siempre el ADN ha estado evolucionando, o más bien donde ha evolucionado la vida. Y la sal porque el ADN está negativamente cargado y entonces necesita iones positivos que neutralicen esa carga. Y bueno, bastantes cosas se han conseguido ya solo usando agua y sal, pero podríamos hacer muchísimo más. Estamos usando un avión para ir por carretera, pudiendo usarlo para volar. En mi tesis he investigado nuevos entornos del ADN para así controlar mejor su forma y su función, y conseguir desarrollar nuevas aplicaciones en tecnología. Pero esto ya te lo cuento en el siguiente capítulo, así que dale a like si te ha gustado, suscríbete, comparte, comenta lo que quieras, y en unos días estaré de vuelta. Agur.